Vamos a leer en conjunto, libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 24. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, aquí vemos una expresión, una de las palabras, una de las enseñanzas del maestro expresada en lo que se ha conocido como el Sermón del Monte. Aquí el maestro está presentando su posición acerca del tema de la ira, acerca de las relaciones entre hermanos, cómo deberían de ser. Antes de iniciar al desarrollo de este tema, quiero decirle que esta frase, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, era una manera rabínica de refutar un incompleto e inexacto entendimiento de una parte de la escritura. También esta palabra, esta frase, oíste que fue dicho, mas yo os digo, era conocido, era una expresión conocida en la época por los rabinos, por los maestros, con el fin de establecer el significado más completo de un versículo de la Torá. Es decir, todo maestro tenía la autoridad de presentar y explicar a sus discípulos cualquier malentendido que quizás hubiera acerca de una parte de la Torá, de la escritura. Él podía presentar su posición. Y esta frase, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, era la comúnmente en la época y la que era utilizada de forma común en el primer siglo. No significa esto, oísteis que fue dicho, que lo que se dijo anteriormente, como muchas veces se interpreta, que lo que se dijo anteriormente acerca de la Torá, cuando se le entregó la Torá a Moisés, que todo lo de la Torá, Yeshua estaba invalidando lo que ya se había dado en principio. Esto no quiere decir esto. Esto no quiere decir que lo que ya se dijo, lo que ya se entregó, lo que el Todopoderoso, Hashem, Elohim, entregó a Moisés, la ley, la Torá. Eso no quiere decir, cuando Jesús estaba diciendo aquí, oíste que fue dicho, no estaba aboliendo ni tampoco quitándole autoridad. Hay que entender que quizás había una situación en ese momento, la cual el maestro, conociendo los sentimientos y el deseo del corazón de cada uno de ellos, sabía que había una interpretación que dar, que aportar. Importante también que el Mesías tenía la autoridad de hacerlo. Se decía que en aquellos tiempos se decía que el Mesías iba a dar una correcta interpretación a la Torá. Cuando Jesús más adelante dice, no he venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir, él estaba haciendo una declaración y estaba afirmando que él era el Mesías. Le digo por qué, porque en esa época, en los tiempos del primer siglo, había muchas personas, muchas líneas de pensamientos. Habían 7 tipos de judíos, saduceos, celotes. Habían diferentes tipos de grupos religiosos y cada uno de ellos tenía una posición acerca de la Torá.
¿Qué pasa? Se creía y se entendía en la época que cuando viniera el Mesías iba a dar una correcta interpretación a la Torá. Entonces, Yeshua tenía la autoridad de declarar esto como maestro que era del primer siglo, como tenía discípulos que seguían su enseñanza, que le seguían, y él era su maestro. Él podía y tenía la autoridad de hacer esto. Pero, importante, esto no quiere decir que lo que se dijo en principio acerca de la ira, no hay que tomarlo en cuenta, o todo lo que se dijo, porque no solamente acerca de la ira, se habló también acerca del adulterio, se habló acerca del divorcio, del amar a su prójimo. Hubieron muchas frases, que utilizó el maestro en el momento de decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. En cada una de esas expresiones y cada uno de esos argumentos que el maestro expresó luego de decir esto, no estaba invalidando ni quitándole valor a lo que se dijo en principio. Simplemente, vuelvo y digo, era una manera rabínica de refutar un incompleto o inexacto entendimiento de una parte de la Torá. Y eso era lo que estaba haciendo Yeshua. También, a lo largo del desarrollo de este tema, vamos a responder algunas interrogantes como, ¿qué tiene que ver el enojo con el asesinato? ¿Verdad? ¿Es malo molestarse o enojarse teniendo razones para ello? ¿Está Jesús prohibiendo el enojo? ¿Qué tiene que ver mi ofrenda para Dios con mi enojo y mi enojo con mi hermano? Cada una de esas interrogantes en todo el desarrollo de este tema lo vamos a ir respondiendo. También importante que con quien Jesús estaba hablando eran personas que tenían un mandamiento acerca de la convivencia que tenían que tener con su prójimo. Levíticos capítulo 19, versículos 17 y 18 dice, no aborrecerás, no odiarás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, las personas con las que Yeshua estaba hablando, con las que Yeshua se estaba dirigiendo en ese momento, cuando le estaba dando el sermón del monte y cuando le estaba dando esta enseñanza acerca de la Torá, eran personas que tenían este mandamiento de no aborrecer a su hermano, de no tener rencor contra su hermano, de no expresar venganza en contra de su hermano. Y en este contexto de este texto donde se dice no aborrecerás, no aborrecerás sí tiene que ver con no odiar, porque hemos dicho en algunos de los programas que hemos traído aquí de que no siempre la palabra aborrecer significa propiamente odiar, pero en este contexto sí, no aborrecerás, es decir, te está mandando a no odiar a tu hermano. Entonces, en esta instrucción, el llamado a no aborrecer ni guardar rencor contra el prójimo por cualquier falta que éste haya cometido en contra de ti. Cualquier falta que haya cometido te está diciendo, te está llamando a no tener rencor. ¿Qué pasa? Quizás la situación que se estaba dando en ese momento era que Yeshua estaba viendo personas quizás que eran entendidas en la Torá. Muchas personas que en cuanto a en lo exterior se veían como que estaban bien, pero Jesús, conociendo la intención de los corazones de cada uno de ellos, expresó esta palabra. Si tienes algo en contra de tu hermano, si te das cuenta, antes de cuando vayas al altar, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Quizá eran personas que pues en el exterior se veían bien, pero en su corazón tenían venganza, rencor contra su hermano, la cual es algo que te lleva, primero comienza con el rencor. ¿El rencor qué es? El rencor es un sentimiento de enfado profundo, pero profundo a nivel como dicen Dios, profundo y persistente.
es un sentimiento de enojo profundo, persistente y insistente. Pero no solamente esto, de tanto una persona permanecer con rencor, con ese sentimiento de enojo en contra de su hermano, ahí profundo y persistente, cada vez que lo ve, porque le hizo algo, porque lo ofendió, porque no le gustó algo que le hizo. Hay diferentes maneras por las cuales las personas pueden llegar a tener enojos en contra de su hermano. Más adelante la vamos a destacar. Entonces, el origen del rencor puede darse de diferentes maneras, como ya dije, un insulto, abuso de confianza, engaños, ofensas, maltratos, diferentes maneras. Entonces hay personas que cuando pasan por esta situación con su hermano, un malentendido, lo trataron mal, se sintió mal, sienten ese enojo en contra de su hermano. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese enojo, inmediatamente lo sienten, no se reconcilian con su hermano, sino que permanecen con ese enojo ahí persistente. No se reconcilian, no hablan, no le dicen, mira, a mí no me gustó lo que tú hiciste, sino que permanece con esa cizaña ahí en el corazón, se le queda ahí eso ahí clavado en el corazón, y eso se va alimentando. Entonces el hermano tiene en contra de su prójimo entonces rencor, que es ese enojo profundo y persistente. Pero ese enojo profundo y persistente puede darse el caso de que se convierta en que en tu corazón tú sientas deseo de venganza en contra de tu hermano. Entonces, ¿qué pasa? Quizás Yeshua estaba viendo ahí muchísimas personas que en el exterior estaban expresando que eran una cosa, pero en que en su corazón eran personas que tenían rencor en contra de su hermano. Eran personas que tenían tanto rencor en contra de su hermano y tan persistente, ese enojo tan persistente, que ya se alegraban, quizás tenían deseo de venganza y se alegraban a un punto. Hay personas así que están a un punto de que le desean el mal a su prójimo. ¿Por qué? Porque primero pasaron por la etapa del enojo, después ese enojo se convirtió en rencor, después ese rencor crea lo que es el deseo de venganza, entonces después en tu corazón ese sentimiento no te deja vivir. Entonces, los cristianos y ninguna de las personas que me están oyendo, cualquier persona que tenga un sentimiento de amargura, de rencor en contra de su hermano, eso hay que sacarlo. Hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque le hace daño, más daño le hace a la persona que lo tienen, pero también le hace daño a su prójimo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento que tiene en contra de su prójimo de venganza, en cualquier momento puede llenarse y subírsela a la cabeza y tentar en contra de la vida de su hermano. Entonces, por eso, el enojo en esta parte, la ira, que en esta parte puede ser comparado con el asesinato. Por eso Yeshua lo expresa de esta manera. ¿Pero por qué? No está hablando simplemente de un enojo simple. Estaba hablando con una persona, hubo un malentendido. Hay enojos que pasan rápido. Pero hay otros que se van alimentando y van creando un rencor y luego van creando un sentimiento de venganza en contra de tu prójimo. Entonces, hay muchas formas cuando tu prójimo te haga algo. No debemos procurar o debemos quitar de nuestra vida el resentimiento. Ese resentimiento que se va acumulando hasta que finalmente se convierte en deseo de venganza, hay que apartarlo. Desde que tú sientas que tu prójimo, tu hermano, te haga algo que te ofenda, que no te gustó, exprésalo en ese mismo momento. Exprésalo. ¿Por qué? Porque ese enojo, al ser persistente y profundo, se puede convertir en rencor. Y luego ese sentimiento ahí se va acumulando y sientes deseo de venganza en contra de tu prójimo. Pero la Torá habla da una buena enseñanza acerca de esto. Cuando tengamos una situación con el prójimo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos juzgar con justicia a nuestro hermano? Dice Levíticos capítulo 19 o Vallicrac,
capítulo 19, versículo 15. Aquí está la respuesta: juzgar al prójimo con justicia. No dice que debía juzgarlo con odio. Para ello hay que ir a los organismos establecidos. Es decir, te manda a juzgar, Levítico capítulo 19, versículo 15, con justicia. Y si por alguna razón tu hermano te hizo algo que amerita ir a una corte, a donde una autoridad, entonces se va. Y era lo que tenían, la ordenanza que tenían los israelitas en la Torá. Es decir, estaban llamados a actuar con justicia. Tu hermano hizo algo en contra tuya. Si es algo grave, algo que no solamente te afectó tus sentimientos, sino que te hizo daño y amerita ser visto por una autoridad, era lo que se debía hacer, lo mismo, el mismo contexto y la misma situación puede pasar el día de hoy también. Este texto y esta ordenanza tiene aplicación para nosotros. Entonces, conceptos de ira. La palabra en hebreo para ira es la palabra jamás y la palabra af. La primera significa ira, la jamás significa ira, furia, cólera, enojo. Este término indica un estado de ira del hombre y su reacción ante las circunstancias cotidianas. La segunda significa indignación, furor, iracundo. Pero la palabra que expresa ira para la versión que más utilizamos los cristianos, Reina Valera 1960, es la palabra griega orgizo, que significa provocar, incitar a la ira, intensidad de todas las pasiones, la condición permanente del enojo, rabia, ira en la mente, en el corazón del hombre, con la intención de tomar venganza. Además de esta palabra, existe otra palabra en el griego, que es la palabra tumus, que significa lo mismo, pero que tiene connotación a la anterior. Tumus significa una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna en la que se manifiestan los sentimientos internos. Otra característica de esta palabra es que se inflama súbitamente y que se apaga pronto. Es decir, para el griego hay dos palabras para lo que es la ira o el enojo. Está la palabra orgizo, que es ese enojo que luego se convierte en rencor y que luego se alimenta y se queda. Es decir, orgizo es la ira que se queda, el enojo que se queda a tal punto de provocar venganza. Pero usted sabe que hay un tipo de ira que no provoca en usted rencor y que no provoca en usted tampoco deseo de venganza contra su prójimo. Usted se puede enojar por una situación incómoda que pasó quizás en una conversación con una persona, o quizás corrigiendo a su niño, diciéndole algo a su esposo o su esposa. Puede enojarse con su hijo, puede enojarse quizás con su padre, con algún familiar suyo, con su pastor, con diferentes personas usted puede enojarse. Pero para ese tipo de enojo que es precoz, es decir, ese tipo de enojo que pasa, simplemente tuviste el enojo, sentiste ira en ese momento, te incomodaste, pero así mismo se fue, no se quedó en el corazón. Para ese tipo de enojo es la palabra griega tumus, ese tipo de enojo te airas, sientes ese enojo momentáneo, pero que se te va. Pero orgizo, en el griego, el enojo o ira para orgizo, vuelvo y repito, es ese enojo que provoca en ti ese rencor que se queda ahí en tu corazón y que más luego crea en ti un sentimiento en contra de tu hermano, de querer hacerle daño a tu hermano. Entonces, hay diferentes tipos de enojo. Un enojo que se va rápido, como dije, pero que de la misma manera que se da, se va, y en la que los sentimientos internos se manifiestan al momento. Es decir, se va rápido, pero instantáneamente, mientras lo tiene, puedes hacerle daño a la persona.
ambos, los dos tipos de enojo, el enojo que se va rápido y el que se queda y crea después sentir ese sentimiento negativo en contra de tu hermano, ambos son malos. Porque el primero llega a ti, pero ese sentimiento, eso que tú sientes en el momento, puede arruinar la relación, puede herir a la otra persona. Y quizás, si tú tenías una relación con esa persona, sea madre, padre, hijo, hermana, maestro, pastor, quizás si tú tenías una relación con esa persona, dependiendo de cómo tú actuaste en ese momento, que sentiste la ira, aunque se te fue de una vez y ya tú simplemente te enojaste en el momento y no sientes ningún deseo en contra de tu hermano, pero puede alterar esa relación. Puede alterar y puede dañar esa relación. Entonces, el cristiano no debe ser dado a la ira. Sabemos que vamos a pasar por diferentes situaciones en nuestras vidas que van a ser incómodas. Van a ser incómodas, pero debemos ser inteligentes emocionales. Utilizar la inteligencia emocional. Emocional no es lo que te hagan, no es de la forma en que te traten, sino lo más importante es la forma en que tú reaccionas ante la circunstancia. Es decir, porque si tú en una situación de enojo dices algo que después te puedes arrepentir, ¿por qué? Porque heriste a la persona, porque quizás ya la relación que tenías con esa persona de amistad, relación sentimental, relación de trabajo, relación de maestro, discípulo, de pastor, siervo de la iglesia, quizás va a cambiar, quizás cambia. ¿Por qué? Porque lo que hiciste va a herir, va a romper. Entonces tenemos que tener cuidado. Vuelvo y digo, lo importante de todo es que ante la situación de enojo, que tengas fugas la manera en que respondes ante ese momento de ira. O sea, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No te está mandando a que te aire. No te está diciendo que te aire. Te está diciendo, oiga, airaos, pero no pequéis. No te está dando libertad ni permiso para que tú te aires. No te está diciendo que si tú lo haces, estás en lo correcto. Sencillamente, lo que te está diciendo es, van a haber momentos en tu vida en que te vas a irar. Porque nadie me puede decir a mí que no ha pasado por un momento en que se sienta incómodo y en que se enoje. Todo el mundo pasa por eso, hasta la persona más mansa, la persona más sumisa pasa por eso. Pero lo que usted bien sabe es que no todas las personas reaccionan de la misma manera ante una situación incómoda o de enojo. Hay personas que ante una situación de enojo le dan una galleta al otro. ¿Y qué provoca eso? El otro quizás reacciona, le da con lo que tenga en la mano. ¿Y qué pasa? En ese momento rápido de ira que llegó, hasta muerte. Hay personas que están hablando normal, alguien utilizó una frase que no le gustó, en ese momento de ira, tienen cualquier cosa en la mano y hasta cometen algo, matan sin querer. En ese momento de ira, hacen algo que luego se arrepienten. Entonces, nosotros debemos procurar que a nosotros podernos manejar, pedirle a Dios y también nosotros educarnos en eso, en esas diferentes situaciones, de que no importa la situación que estemos pasando, incómoda, porque la vas a pasar. Déjame decirte que hay que ser realista. La vas a pasar situaciones incómodas en las cuales no te sientes bien, en las cuales te va a dar deseo de agarrar con lo que tenga en la mano y hacer cualquier cosa, pero hay que manejarse.
hay que manejarse. Inteligencia emocional, mis hermanos, mis amigos, inteligencia emocional. Ante las diferentes situaciones que te pasen, no es lo que te pasa, sino es la forma en que reaccionas a ello. Entonces, ni la ira, tumus, que es del griego tumus, que se va rápido, precoz, pero que puede hacer daño por lo que ya te he explicado anteriormente, ni tampoco la ira del término orgizo, que es la que se permanece en el corazón por algo que te hicieron, por una injusticia, porque no tomaron en cuenta tu trabajo, porque se burlaron de ti, porque te hicieron daño, porque te hirieron, ni ese tipo de ira, de enojo que provoca en ti enojo y luego provoca en ti rencor y luego permanece ese rencor y crea en ti una venganza. Tampoco ese tipo de enojo debe estar en nuestro corazón, ni debe estar entre nosotros. ¿Por qué? Porque los dos son dañinos. Ambos tipos de enojo, de ira, son dañinos y pueden dañar a una relación, pueden destruir a un hermano, al prójimo. Entonces, la convivencia es lo más importante. Hay muchos textos en toda la Torá y en toda la Biblia que hablan acerca del amor al prójimo. Y aquí esta enseñanza, esto es lo que el maestro está enseñando en este texto. Por eso es que al principio no le encontrábamos relación al enojo con el asesinato. ¿Por qué? Porque Yeshua fue drástico. Usted dirá, pero oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, oiga, contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, Yeshua está comparando el enojo en este texto con el asesinato. Entonces, ¿qué relación tiene? Que fue una de las preguntas que hicimos al principio, que dijimos que íbamos a contestar, el enojo con el asesinato, en que en ese momento quizás Yeshua, conociendo la intención de los corazones de ellos, había muchas personas, muchos eruditos, muchos homicidas potenciales habían. ¿Por qué? Muchos homicidas, una cantidad relevante de homicidas potenciales, porque en su corazón estaban ahí todos, pero tenían rencor, raíz de amargura en contra de su hermano, tenían sentimiento de venganza. Y una persona que tenga sentimiento de venganza es un potencial homicida. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se alegra de lo que le pueda pasar a su hermano, desea en su corazón que a su hermano le pase algo negativo, que le pase algo mal, y se alegra de eso. Pero también en cualquier momento, si ese deseo de venganza puede tentar contra la vida de su hermano, puede hacerle daño a su hermano. Entonces, por eso era que Yeshua en este momento tuvo que tomar de su autoridad y de la autoridad que tenía y dar esa enseñanza a sus discípulos, a sus seguidores, para que vean que no es solamente no matarás, no es solamente asesinar, no es solamente no matarás, sino que cuando tú tienes deseo de venganza, deseo de hacerle daño a tu hermano, cuando tú tienes ese rencor, eso es comparado ante lo divino con matar a tu hermano. Y todos esos sentimientos deben ser apartados de cada uno de nuestros corazones. Deben ser apartados. Si tú sabes que eres una persona que eres muy dada al odio, que eres muy dada al rencor, mira, yo te invito a que busques ayuda y para que te sanes, porque es una enfermedad. El rencor es una enfermedad, te enferma y no eres feliz. El que tiene rencor en su corazón no es feliz, no prospera, no crece. ¿Por qué? Porque lo que tú le deseas a tu hermano es lo que va a venir hacia ti. Entonces nosotros debemos apartar de nuestra vida y quitar de nuestro contexto social donde estamos todo lo que tenga que ver con la ira, todo lo que tenga que ver con el enojo, todo lo que tenga que ver con venganza. Debemos apartarla de nuestros corazones. Entonces, hay diferentes causas principales de la ira. Cuando no recibimos la honra que esperamos y creemos que nos merecemos, podemos ser dados a airarnos. Cuando nos quitan algo que nos pertenece, cuando no responden a nuestras peticiones o exigencias, cuando atentan en contra de nuestros seres queridos, uno se aira, uno se enoja.
Cuando tú ves una situación que le están haciendo daño a un ser querido tuyo, tú actúas, tú sabes, con enojo en ese momento. Hay diferentes situaciones que pueden provocar ira. Cuando somos traicionados, cuando te traicionan, lo que tú sientes en ese momento, ese no, tú sientes un enojo, sientes una ira. Cuando hablan mal de nosotros, cuando tú sabes que personas están hablando mal de ti. Cuando no reconocen tu trabajo, cuando tú estás haciendo un trabajo y que no lo reconocen y no te dan la honra, el mérito. Cuando recibimos menos de lo que damos. Cuando nos corrigen. ¿Sí? Cuando nos corrigen, así mismo. Hay personas que no les gusta, a las personas no les gusta ser corregidas. Y cuando son corregidas, se enojan. Cuando no nos toman en cuenta. Entonces, manifestaciones de una persona con ira. Al momento de molestarse, cualquier tipo de objeto que tenga, lo lanza. Hay personas que lo hacen. De hecho, en la Biblia hubo una situación en primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 27 al 34, donde Saúl se enojó tanto que le tiró lo que tenía en la mano a Jonatán, a su hijo Jonatán. O sea, se enojó por algo que sintió ahí, porque vio que Jonatán estaba como ayudando mucho a David, y él estaba en contra de David, él quería hacerle daño a David, él le tenía odio a David. Entonces, como él tenía ese sentimiento de amargura en contra de David, que le deseaba la muerte, y Jonatán lo estaba ayudando, él se enojó tanto en una conversación que tuvieron ahí, que le tiró lo que tenía en la mano. Pero también una de las situaciones, de las manifestaciones de una persona que tiene ira es que se le quite el apetito. También en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 34, hubo una situación también cuando el rey Saúl le tiró lo que tenía en la mano a Jonatán. Jonatán dice que se le quitó el apetito. Se le quitó el apetito. Entonces, una persona con ira puede presentar o reflejar diferentes manifestaciones. Pero nosotros, como cristianos, vuelvo y digo, no debemos ser dados a la ira. Debemos de apartar de nuestra vida todo lo que sea un sentimiento de amargura y de rencor. Porque como dije al principio, ni la ira fugaz que llega, del griego tumus, que llega y que se va de una vez, debe estar en nosotros. ¿Por qué? Porque podemos hacerle daño a nuestro prójimo en ese momento de enojo que podemos sentir, pero tampoco la ira orgizo, del griego orgizo, que es la que se queda en nuestro corazón, provocando rencor y luego deseo y sentimiento de venganza. Ninguna de las dos. Otras manifestaciones, la persona irada puede mostrar cara de felicidad y paz, pero secretamente preparar un plan de venganza. Oigan, hipócritas también son. Trae consigo la hipocresía. Tú lo ves tranquilo contigo, hablando normal, riéndose, pero por atrás con un plan de venganza. En el libro de Génesis capítulo 34, que no lo vamos a abundar ahora por el tiempo, también hubo una situación. Y por último, no se siente cómodo en ningún lado, aunque se hagan los mejores esfuerzos por agradarla. El sentimiento de enojo, de ira, de rencor, te provoca en ti una infelicidad. No te hace feliz, te hace daño. Entonces, hermano, es momento de que si tú sabes que eres dado a la ira, y eres dado a ser una persona rencorista, eres dado a una persona que tiene deseo de venganza en contra de su hermano, es momento de sacar esto de tu corazón, de apartar eso de ti, porque te va a hacer daño. Te va a hacer daño y no te va a hacer crecer. No va a haber un crecimiento espiritual en tu vida. Al contrario, van a haber diferentes situaciones que te van a pasar y que te están pasando y tienen que ver con eso. Así que el Eterno te bendiga de una manera muy especial. El próximo sábado vamos a seguir hablando de estos temas expresados en el Sermón del Monte, y yo sé que van a seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. Así que damos gracias, invitamos que siempre compartan el contenido de Filtro de las Escrituras. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que el Eterno te bendiga de una manera muy especial. Shalom, shalom.